El fracaso es una de esas palabras que nos llenan la boca, retumba cuando la decimos y va cargada de significado. Fracaso. Nos gusta hablar en ocasiones de los fracasos de los demás porque nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Resulta satisfactorio comprobar de vez en cuando que los demás no son infalibles y que están expuestos al error y a las malas decisiones como nosotros. De pequeño recuerdo que me encantaba leer sobre fracasos en el cine, sobre todas esas historias de superproducciones de algún estudio de Hollywood que habían dilapidado una fortuna en hacer una película y que luego había terminado resultando un fiasco de crítica y público. Qué sé yo, a otros les daba por aplastar caracoles o por quemar hormigas y no les decía yo nada. O por ejemplo, la típica historia de un fichaje de un equipo de fútbol que no acababa de funcionar tras haberse gastado también mucho dinero en ese jugador. Porque creo que hay algo reconfortante en comprobar que el éxito no es algo matemático, que no siempre se consigue alcanzar con dinero o echándole horas, o con un estudio de mercado, o incluso con un meritorio esfuerzo detrás. Que siga habiendo fuerzas caprichosas, indetectables e inesperadas que marcan los éxitos y los fracasos en nuestra vida. Y hay fracasos que siempre me parecen más interesantes que las victorias, porque siempre puedes especular con lo que pudo haber sido, con ese punto de inflexión que pudo inclinar la balanza hacia el otro lado. Y al mismo tiempo, el fracaso es una de esas palabras que engañan, que realmente, si lo analizas, están vacías de contenido, incluso que mutan de apariencia como un pulpo, dependiendo del momento o del entorno que le rodee. Lo que hoy te parece un estrepitoso fracaso, en un par de años lo puedes ver como una graciosa anécdota. Y al revés, esa pequeña china que te acompaña en el zapato y que al principio no diste demasiada importancia, de repente va cogiendo forma y se convierte en una losa al cuello, que aparece en los momentos más inoportunos de tu vida. También hay fracasos que, pasados un tiempo, me recuerdan a esos barcos hundidos en el mar, ya recubiertos de algas y corales, con peces entrando y saliendo, que resultan hasta bonitos de ver. O como la típica pista de tenis, vacía y abandonada en un bosque y que el ecosistema ha hecho suya. Hay cierta belleza en ese abandono. Y yo contemplo fracasos grandes de mi vida, de mi propia vida, así, como accidentes bonitos una vez los pones en perspectiva. Yo tenía un disco recopilatorio de Extremo Duro que se llamaba Grandes éxitos y fracasos. Y siempre me pareció un título bastante acertado para el resumen de una carrera en la música o en el arte, porque el éxito y el fracaso son las dos caras de una misma moneda y uno lleva al otro y el otro lleva a uno. Sin un primer éxito, el fracaso posterior va a ser siempre menor. Y sin un fracaso inicial o un fracaso por el camino, no llega nunca el éxito. Y si llega, no se saborea igual. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Sobre saber lidiar con las expectativas generadas por el esfuerzo, sobre aceptar con elegancia un no, sobre digerir un rechazo sin un ataque de bilis, sobre saber identificar a tiempo una pésima decisión y poder bajarte de ese tren, o de mantenerte en el tren aunque no sepas cuál es el destino final, y sobre manejar el sentimiento de culpa, vamos a hablar con mi invitada de hoy, con Natalia de Santiago, autora de un libro que se llama Invierte en ti. Porque a veces es importante eso, apostar por uno mismo y apostar fuerte.
Y no siempre es algo que hagamos por ese miedo al fracaso y al éxito, porque a veces confundimos qué es a lo que realmente tenemos miedo. Tengo muchas ganas de tomarme un Seagram's Tónica con Natalia porque es alguien que escapa de los formalismos y de las palabras huecas. Es contundente y no se anda por las ramas en sus análisis, así que me parecía la invitada perfecta con la que hablar de estos temas sin el riesgo de poder caer en supercherías y en los consejos de sobres de azúcar. Así que me voy a poner el primer Seagram's Tónica mientras preparo la llamada con Natalia y espero que vosotros, donde me estéis escuchando, hagáis lo mismo, que disfrutéis de una buena copa, de una buena conversación, a poder ser con un ventilador cerca y la copa con mucho hielo. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí. Muy contenta. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer un podcast tú y yo, además, desde hace tiempo nos conocemos de redes sociales y hemos hablado mucho. Hasta te debo una buena recomendación de una heladería en Múnich, me acuerdo perfectamente. Y, es verdad. Pero nunca habíamos llegado a hablar así en persona. Bueno, en persona, aunque sea tú estás viviendo en Alemania y estoy aquí en Madrid, pero tenía ganas de hacer un hotel contigo. Pues aquí estoy, a tu disposición. Es verdad que sí, que nosotros somos de la vieja guardia de Twitter y los blogs y todo eso, que a lo tonto han pasado años, ¿eh? Y ahora acabas de publicar además un libro, Invierte en ti. Así que tengo muchos temas de los que quiero hablar contigo. Venga, fenomenal, vamos a ello. Antes de nada, cuéntame, me gustaría que me contaros un poco a mí y a los oyentes cómo ha ido tu vida, porque eres de España, pero vives en Alemania y tienes nada más y nada menos que 5 hijas, lo cual me parece un dato que sí me ha parecido fascinante. Sí, pues yo a veces tengo la sensación de que tengo varias vidas, o sea, la verdad es que no sabría decirte. La realidad es que nosotros somos personas que no se piensan mucho las cosas, o sea, tenemos 5 hijas pues probablemente porque somos unos inconscientes, o sea, la verdad, yo siempre digo que si hubiéramos echado cuentas, aunque yo hablo mucho de dinero, tendría que devolver varias. Entonces, pues sí, ya te digo, es que somos unos inconscientes y al final hemos dado bastantes vueltas, mi marido y yo nos conocimos en Oxford y de hecho, bueno, quisimos dejarnos, pero luego nos echamos de menos y tal. Él se fue a Bangkok, yo me fui a París, luego nos juntamos en Múnich, luego nos fuimos a Madrid y hemos acabado al final en los Alpes alemanes. En un pueblo, pues que lo que más oigo son los clon de las vacas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que cada etapa de la vida ha sido como una vida distinta. O sea, yo tengo la sensación de estar siempre un poco de viaje, en realidad. Ahora tenéis, de hecho, 5 hijas y también tenéis, de vez en cuando subes alguna foto en tu Instagram de eso, vacas, cabras, perros. Vivís ahí totalmente una vida que da bastante envidia, la verdad. Hombre, eso para quien le guste, ¿no? Habrá gente que le espante. O sea, realmente ahora mismo vivimos en el campo y es un poco como vivir hace 100 años. O sea, sí. A mí el otro día una tía que conozco, que tiene mi edad además, que no soy tan mayor, me contó que era la primera vez que sacaba dinero de un cajero automático. Y le pareció el horror. Y me dice, es que ¿a dónde van a ir las relaciones personales? Y digo, ¿cómo? Y aquí en este pueblo hablan de Múnich como si fuera el centro del vicio y la destrucción. Me hace mucha gracia el contraste ese de tú haber sacado un libro sobre finanzas personales, fondos de inversión y demás, mezclado con que tu día a día pase por hablar con alguien que no conoce un cajero automático hasta el otro día. Y ese contraste me parece muy curioso. Total, mi vida es un cúmulo de contradicciones. Es igual que me preguntan, ¿por qué tal? Y ahorrar, digo, a mí no me gusta ahorrar. O sea, yo hablo mucho de ahorrar y he escrito un libro sobre eso, pero precisamente porque me cuesta. O sea, yo no soy ahorradora de por sí, porque además soy súper optimista. Entonces yo siempre pienso que va a ir fenomenal. Con lo cual me tengo que obligar un poco a no ser tan inconsciente, pues por eso, porque tenemos 5 hijas y bueno, al final hay que alimentarlas y comprarles zapatos y tal.
Pero eso sí, o sea, que en realidad siempre se asocia como que vas a ser tú súper organizada y no necesariamente, igual precisamente por lo contrario. Hombre, yo te diré que con 5 niñas y luego viviendo en Alemania, el tópico ese de lo organizado que es el mundo germánico y demás, sí que yo en mi cabeza también te tengo por alguien muy cabal a la hora de tomar tus decisiones, muy sensata. Y tu libro, la verdad es que tiene ese toque de humor que yo siempre he visto en lo que tú has escrito, que de hecho, bueno, antes lo contabas, cuando conociste a tu marido, había un post tuyo descacharrante sobre esa noche, una fiesta como de disfraces, que lo recuerdo genial. Sí, Y en el sí. libro se ve un poco eso, reírte de ti misma y un poco el humor para que no sea el típico libro tostón sobre las finanzas que además te hace sentirte mal contigo mismo porque ves a todo el mundo perfecto y muy razonable en todo, cuando tú mismo pues eres... No somos tan racionales a la hora de tomar decisiones con nuestro dinero o con el ahorro, al final es algo muy impulsivo, ¿no? Para nada, y además siempre se tiende en este tema como a crear eso, como sentimiento de culpa. Y yo le tengo una aversión brutal al sentimiento de culpa porque además soy muy propensa, o sea, yo tiendo a sentirme culpable y lo intento evitar. Y siempre los libros sobre, bueno, los que yo he leído sobre finanzas personales o sobre tal, siempre o empiezan, o en plan, cuando gané mi primer billón, que Sí, dices, sí, vale, sí, sí. ya no es mi caso, ¿no? O sea, no me Sí. estás hablando a mí, o en plan, deja de tomar café, empieza a contar ¿sabes? Como quítate todo lo que te hace ilusión y te divierte, ¿no? Que tampoco es eso. Entonces, como que yo pensé y dije, bueno, es que tiene que haber un término medio, ¿no? De no hacerme sentir fatal y también contarme problemas que me apliquen, ¿no? El billón, la mansión y tal, pues no son mi problema. Pero por otro lado, tampoco quiero ser un triste que esté todo el día, ay, no, este café no me lo voy a tomar, que es un gasto hormiga. Sí, sí. Entonces yo intenté, digo, A un mí poco me, de humor, sí. a mí me encantan esos libros de ese tipo que dices, que además ponen ejemplos, eh, y los ejemplos te parecen ofensivos, ¿no? Porque te dice, Claro. imagínate que tienes apartados 400.000 euros, ¿no? Y dices, bueno, pero a lo Sí. mejor... Y dices, y te empiezas te empiezas a sentir fatal diciendo, pues la gente tiene esto, o sea, la gente tiene eso habitualmente en su cuenta corriente o cómo funciona esto. Estoy yo haciendo el primo, entonces de esto que te empieza a entrar a mí angustia existencial, una especie de dolor en el pecho muy punzante y tengo que abandonar la lectura. En cambio con el tuyo, con Invierte en ti, la verdad es que se agradece mucho ese tono desenfadado que no tiene nada que ver con el rigor, ¿no? A veces siempre me ocurre, ¿no? Que tendemos a pensar que lo que suena más serio o carente de humor o muy... la gente que parece como muy enfadada siempre le parece que trabaja mejor Sí. o que es más, tiene más rigor o que sabe más, cuando no tiene nada que ver. Sí, en el sector financiero hay esta querencia como a los grandes palabras y a las siglas y tal, que digo, no es necesario. O sea, ¿por qué llamarle dotación para la previsión de preemergencia? Es ahorrar, punto. O sea, no le demos más vueltas a la historia. Hay mucha querencia, sí. La verdad es que nos hacemos la vida más complicada de lo que es necesario en realidad. Y relacionado con todo esto, a propósito de lo que has dicho del optimismo, de las decisiones y demás, quería hablar contigo de un tema muy interesante para mí, que es el fracaso y cómo lo gestionamos y cómo reaccionamos a él. Bueno, yo creo que el fracaso al final siempre es algo como las hemorroides, ¿no? Que se sufre en silencio, que hay como un tabú y no se puede hablar. Y si se habla de fracaso siempre es como la piedrita en el camino hacia el éxito, ¿no? O sea, siempre es el que te lo cuenta ya cuando es el CEO de la startup, ¿no? En plan de, ahora ya te puedo contar que tuve un mal día hace unos años. Sí. Pero se habla muy poco del fracaso real, hay poquísima literatura, no hay nada. O sea, yo una vez me puse a buscarlo, digo, a ver, porque
además yo dices, soy muy lectora, pero yo no soy una lectora particularmente culta o bien leída. O sea, yo leo muy indiscriminadamente según el tema que me interese en cada momento y me hago mucha autoterapia. O sea, yo suelo leer mucho pues si hay un tema que me preocupa o tal, del tipo que sea, pues leo mucho sobre ese tema, por ejemplo. O sea, yo ahí leo autoayuda, lo que haga falta, no soy snob. Y hubo una época que busqué libros sobre el fracaso y es que no hay. O sea, solo encontré uno de Paul Auster, pero claro, cuando ya es Paul Auster, que en fin, ya lo del fracaso se le ha quedado un poquito atrás, pero es que no hay, ¿no? O sea, hay muchísimo estigma. Entonces es un momento que parece que no pasa y que no se puede decir. Y siempre hay que buscarle, si hablas del fracaso, siempre tiene que ser con moraleja al final. Y luego me convertí en súper buena persona y tal. ¿No? Pero que es un poco como el de todas las enfermedades hay que curarse con un poquito de positivismo. Pues no, hay enfermedades que no se curan y hay fracasos que no tienen cara A, ¿no? Cara bonita. Y bueno, ¿y a quién recurres? ¿A quién se lo cuentas? ¿Dónde dices y de esta cómo salgo, no? Totalmente de acuerdo. Además, así como hay mucha literatura, por ejemplo, sobre el duelo, que también parece una cosa que te obligan a superarlo, pero ya hay muchos libros muy buenos sobre eso, que está muy asumido ya de que a veces no hay que superarlo, sino es algo que habita con nosotros y hay que vivir con eso, fin, sin más problema, y cómo tú lo gestionas y cómo lo domesticas, ¿no? Ese sentimiento para que no te supere en algunos momentos. Y con el fracaso creo que es igual, y estoy muy de acuerdo contigo en eso, de que siempre hay la moraleja al final, ¿no? Como esa serie que tiene al final el aprendizaje. Y todo es muy en esa línea de antes de ser millonario tuve un error, de verdad. Soy humano, aunque parezca que no. Y aprendí de eso mucho. Y hay mucho, además, se tiende mucho, ¿no? a caer en los extremos. O no hay nada de literatura al respecto, o luego hay mucha literatura de esa de startupera, como lo quieras llamar, de glorificación del fracaso, ¿no? El fracaso es fundamental y demás. Pero no hay lo que tú buscabas y que no encontraste y que yo tampoco he encontrado. Sí, es todo falso fracaso, ¿no? Es eso, es todo piedrita en el camino, pero siempre, siempre con un final feliz. O sea, no existe el decir, bueno, me equivoqué, la cagué, metí la pata o no, o me pasó esto y me fue mal, punto. O sea, y ya está. Y pasa un poco en el tema este de las finanzas cuando escribes también. Todo el mundo te cuenta las buenas inversiones. Nadie te cuenta la vez que le fue fatal, a no ser que fuera como un pequeño escollo antes de hacer el 6.º millón. Y ahí eso es todo falso fracaso. No se habla poquísimo de simplemente vivir con esa sensación y aprender a move on, ¿no? Es que hay veces que simplemente lo único que te queda es aceptar, oye, pues esto no ha salido y para adelante, ¿no? O sea, tampoco darle más vueltas de hoja, ni dulcificarlo, ni esconderlo. ¿Por qué? Pues sí, yo me he equivocado, o esto me fue mal, o de este trabajo me echaron, porque sí, punto, ya está. ¿Y tú cómo te llevas con el fracaso? Porque si antes decías que estabas buscando mucho y te interesaba, ¿era por algo en concreto? O sea, porque porque yo he fracasado muchísimo, o sea, bastante, en realidad. Y además casi siempre por mi culpa, que es la peor forma de fracaso, ¿no? Cuando no puedes decir, bueno, tuve mala suerte, la coyuntura, el no sé qué, tal. No. Decir la coyuntura es clave, efectivamente. Sí, tal, no era el momento, el timing, no sé qué. No, ahora es como lo del COVID. El COVID te vale como escudo para cualquier mala decisión en tu vida. Dices, no, pues ya sabes, exacto. El COVID y ya está. Entonces, no, yo generalmente cuando me he equivocado yo sola y he fracasado en cosas pues por mi propia culpa, ¿no? O sea, realmente así. Y esos son los fracasos que cuesta superar, yo creo, ¿no? Porque además no sabes cuál es el momento. Hay también una cultura del no rendirse, ¿no? Esa del esfuerzo, si te esfuerzas todo sale, que también es una mentira como un piano. Muchas veces te esfuerzas y no sale. O sea, a veces no todo el mundo que se ha esforzado ha conseguido ser millonario o lo que sea, me da igual, o conseguir ser correspondido en el amor por la persona que quería, me da lo mismo. Entonces, es lo que te digo, y es una situación que por otro lado es muy liberadora. O sea, yo luego lo que sí que es verdad es que en el momento en el que dices, venga, pues esto no ha salido y tal, es un momento, al final se le coge hasta gusto, porque ya no respondes a ninguna expectativa, ¿no? O sea, ya tienes el ego bajo mínimos
Y entonces es muy liberador, porque lo que hace realmente es reírte mucho de ti mismo y ocultar cero, ¿no? Ya es como, venga, pecho descubierto. Y como más abajo no vas a caer, pues la verdad es que yo al final, yo creo que es una forma muy sana partir de ahí. Y yo creo que al final, por eso a mí me gusta, igual tú coincides ahí, lo de escribir y cosas así, empieza siempre de cero. O sea, aunque hayas tenido un éxito relativo o haya un artículo que se haya leído, el siguiente puede ser un bluff total, ¿no? Totalmente. Y esa sensación como de inestabilidad a mí me va bien al final. Eso es tener siempre el motor en marcha, siempre es algo que digo, ¿no? Estar siempre en guardia y sabiendo que lo que has hecho tampoco es garantía de nada, ¿no? Y yo lo que sí que hago mucho, yo tengo una relación con el fracaso pésima, Natalia, pésima. O sea, no, de verdad, desde toda la vida llevo muy mal el fracaso y el rechazo. Lo digo además sin ningún tipo de pudor, por lo que tú dices, porque a veces parece que hay que hacer esa defensa del fracaso y decir que siempre aprendes y que luego te vino muy bien para tus éxitos. Yo, el otro día me decía un amigo, me decía, la verdad, Javier, es que tú al final consigues un poco lo que te propones siempre. Y yo decía, no te confundas lo más mínimo, lo que pasa es que soy un auténtico cobarde y en mi vida, al final, solo tomo la decisión cuando sé que no hay... o sea, cuando todas las señales me indican que es el momento adecuado. Pero tengo un miedo paralizante al fracaso y al rechazo. De hecho, en mi vida, lo pensaba preparando la charla contigo, pensando un poco, en mi vida he hecho, por ejemplo, muy pocas entrevistas de trabajo, porque tuve una que además, una muy... Tengo que decir que me quedé en la final con otra chica, típica chica que la veías a mi lado y decías, normal, porque sabía chino, era mucho más responsable que yo, mucho más lista. De esto que dices, yo la daría a mi trabajo si me lo dieran a mí. Y al final cogieron a esa persona y yo lo llevé fatal 3 semanas, como una cosa de decir... no valgo para nada, me confundí aquí, le dije esto mal, analicé esto de una manera que no me queda hacerlo y le doy vueltas y vueltas y vueltas y me fustigo y es como llevar un cilicio ahí conmigo mismo que me cuesta. Entonces, siempre lo he pensado porque, bueno, soy una persona con muy buena memoria y con bastante, soy muy rencoroso también. Entonces yo creo que esa mezcla, ese cóctel, hace que me cueste muchísimo lo que tú decías antes del move on, ¿no? Del sigue, del deja atrás. Y eso envidio mucho de gente que la admiro por esa capacidad de volver a subirse al caballo enseguida, ¿no? Se caen y se vuelven a subir al caballo, tampoco sin grandes aspavientos, pero logran volver. Y a mí eso siempre me ha costado una barbaridad y me hace dudar cada fracaso, cada pequeño microfracaso, cada pequeño rechazo, por insignificante que pueda parecer luego con perspectiva, me martiriza. Entonces sí que es un tema que le da muchas vueltas, sí. Claro, lo que pasa es que en eso se cambia, o sea, yo he cambiado muchísimo, porque yo también era una persona que había tenido suerte en la vida, bueno, sigo teniendo, o sea, soy una persona con mucha suerte, pero yo había tenido una vida fácil y había conseguido casi todo con muy poco esfuerzo, ¿no? O sea, pues la carrera, pues, tocándome las narices, el no sé qué, el trabajo siempre bien, tal, fácil. Y luego y no estás acostumbrado a encajar los fracasos, y yo estaba muy acostumbrada a disfrazarlos de pequeñas pérdidas en el camino, se me había pasado, y lo que tú dices, llevarlo fatal y además a argumentarlos, ¿no? A yo misma hacerlos, convertirlos.
Lo que pasa es que llega un momento a lo mejor en la vida que de repente te enfrentas a otro tipo de cosas y en ese momento dices, ahora sí que ya es más difícil esconderte, ¿no? Y si realmente entonces dices, venga, pues de esta no me voy a esconder y voy a dar la cara, a mí dar la cara me ha costado, yo soy súper cobarde, por ejemplo, o sea, yo todas las vacaciones las pedía por email, a mí lo de pedir cosas a la cara, fatal. Sí. Cobarde, y sigo siendo muy cobarde, o sea, sigo haciendo muchas cosas por email por pura cobardía. Entonces, dar la cara a eso, cuando tú has hecho algo malo, cuando tú te has equivocado, cuando has fracasado y tal, y dar la cara y asumir las consecuencias y tal, hace mucho callo, sobre todo cuando eres una persona que te cuesta, ¿no? Y lo que pasa es que es muy liberador, es lo que te digo, o sea, el momento en que te empieza a dar igual y aprendes eso, a cambiar el chip y decir, venga, esto no, paso página. Pues claro, yo llega un momento que le he cogido vicio a eso, ¿no? A tener eso, a partir desde tan abajo que no tengo nada que perder. Entonces, sí, me gusta, o sea, es una sensación que en cuanto veo que me está yendo bien y que me estoy como intentando como aferrar a esa imagen, ¿no? De ti misma, cuando empiezas a contar tu historia como la de un winner, ¿no? Digamos. Digo, malo, porque yo luego además en eso soy muy follower, o sea, si le cojo gusto a algo, luego me cuesta soltarlo, ¿no? Entonces, no, intento ahora decir, no, quita, un poquito más de riesgo, déjate esto que te está dorando la píldora tanto y que te sienta tan bien, nada, un poquito más de inestabilidad, de eso, de no saber. Mira, yo recuerdo, además me acuerdo, fue un artículo tuyo, que era una época en la que yo estaba tuve la crisis de los 40 antes de cumplir 40, yo no me acuerdo cuántos años tenía, y fue una época que me di cuenta que tenía, o sea, que la vida no, o sea, que uno nunca acaba de ser adulto, o sea, yo siempre pensaba como que tú crecías y llegaba un día en que ya eras la persona que ibas a ser para siempre. Y me di cuenta de que no, de que realmente me tenía que volver a reinventar otra vez y quién vas a ser el resto de tu vida, ¿no? Como el libro de Laura Ferrero, parecido. Y me pasaba más leyendo a Alice Munro, leyendo unos relatos que dije, anda, es que voy a tener que ser otra persona. Y de repente no sabía qué hacer, tenía que ir... Y entonces fue la época en que salió tu libro, que me dio muchísima envidia, claro. Y tú y era un artículo que hacía sobre Aramburu, ¿no? Como tú, ¿de qué se cree? ¿De qué se queja si Patria va por la no sé cuántas edición y el mío solo lleva 3 o algo así? Y pensé, ¿ves? Yo que te veía a ti como el éxito, ¿no? O sea, lo que yo no tenía, digamos. Y digo, ¿ves? Pero el día que tenga eso... querré lo de Aramburu, o sea, nunca habré llegado. Y el día que sea Aramburu, entonces querré ser Ken Follett, ¿no? O sea, que encima siempre lo único que haces es subir la barra contra la que te mides. Realmente siempre tienes esa misma sensación de no haber llegado todavía, ¿no? Y digo, o sea, que el día que tenga el libro que yo quiero tal, entonces querré o tener otro libro o tener 2 libros, ¿no? O vender más libros. Pero siempre parece que vas a llegar a algún sitio y es que nunca has llegado. Sí, además se mezcla ahí un poco... cierto inconformismo que yo creo que es bueno tener en la vida y tener, no ser una persona que se crea que está de vuelta de todo, ¿no? Pues siempre tener delante gente a la que le va mejor o que admires por su talento o por sus decisiones, por lo que sea, y que te sirvan un poco de inspiración o de... oye, la zanahoria que tienes delante para no dormirte los laureles y tratar de mejorar y sacar una versión pues un poco más depurada de ti mismo. Y eso a veces se confunde, se mezcla hay una barrera fina ahí con la infelicidad, ¿no? El estar eternamente insatisfecho con tus logros o con lo que hagas o con tu vida. Y además, pues creo que pues todo esto se ha incrementado por esa exposición, el tema de las redes sociales, de LinkedIn, que te vende cada uno como si fuera un genio, y eso pues te puede fomentar algo de esa insatisfacción de la que comentas, sí. Sí, yo además, mira, yo me fijo mucho, o sea, me autofiscalizo mucho, que me pasó una vez que fue en esa época, ya te digo, que tuve como una crisis que además eran las niñas pequeñas, o sea, estaba como muy cansada además. Me acuerdo que fui al médico y le dije, yo estoy muy cansada. Me dijo, ¿tienes 5 hijas? Le dije, ya, da igual, sí, esto es demasiado cansa. Y era yo sola, ¿no? Que de tanto pensar y darle vueltas a las cosas me agotaba a mí misma. Y me acuerdo una vez que una amiga me contó una buena noticia y en el fondo no me alegré, me dio como...
envidia un poco, ¿no? Y digo, esto es malo, esto es algo tuyo, este es un problema no de tu amiga, por supuesto, esto es tuyo. Y en el momento en que te pasa eso, que no eres capaz de alegrarte, ¿no? de las buenas cosas que le pasan a los demás, eso hay que mirárselo, ¿no? Y decir, venga, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? O sea, uno tiene que ser capaz de convivir con, bueno, pues yo ahora mismo no estoy en el momento más fantástico, no me está saliendo todo fenomenal o lo que sea, pero sigo siendo capaz de alegrarme por los demás o de aceptar que a lo mejor a otro le va mejor porque ha acumulado más méritos que yo, ¿no? O sea, que Aramburu a lo mejor, Patria, es que realmente es un libro muy bueno, ¿no? Que yo, y ya está, cosas así, ¿no? Pero eso para mí al final es algo que tengo que hacer conscientemente. Totalmente, sí, sí. Y bueno, pues con los años se me va dando mejor. Me ha costado, pero ahora ya para la crisis de los 50 lo voy a tener ya fenomenal, súper asumido Sí, cuando llegue. Pero es verdad que estas alarmas cuando te suenan son un poco preocupantes, lo que tú dices de pues no alegrarte por los éxitos ajenos de gente un poco cercana, porque estás contigo mismo enfadada, ¿no? Por algo que no has conseguido o por lo que sea. Y a veces, yo es una frase que leí en los diarios de Marcos Ordóñez, que decía William Layton, que fue un profesor de actores, que él estaba muy acostumbrado a trabajar con gente que estaba intentando vivir del mundo de la interpretación, y hablaba de cómo era un mundo pues muy complicado, pues que se mezcla mucho ahí el ego, el rechazo, pues es muy difícil vivir de eso, pues tienes que vivir todo el día de casting, de audición en audición, ¿no? Y es muy difícil llegar, ¿no? Llegar y mantenerse y tener ese que alguien apueste por ti. Entonces él comentaba que pues que un consejo que daba siempre a sus alumnos era no te compares con los demás, o no te compares con Robert De Niro, o no te compares con el que es de tu promoción y le han dado un papel a algo a lo que tú aspirabas, sino compárate con tu antigua versión de ti mismo, ¿no? Que eso parece un poco consejo de autoayuda, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a veces lo hago, ¿no? No te compares con alguien que tiene otro recorrido, otro momento vital, lo que sea. No te compares por compararte, sino compárate de verdad con lo que tú eras hace 5 años, con lo que tú eras hace lo que sea, y ves lo que has avanzado, lo que has cambiado, lo que has conseguido. Y ese ejercicio que parece una tontería, a mí me viene muy bien, por ejemplo. Sí, es importante. Y mira, yo tengo una aplicación en el móvil que te da high fives, o sea, te choca los 5. Y lo hago, te lo juro, desde hace años. Tengo súper pocas apps y una me da high fives. Y me lo pongo y lo apunto todo, o sea, entonces en plan, porque necesitaba un poco reconocerme, claro, tú como... Por ejemplo, quiero profundizar en esta app que me dices del high five. ¿Tú qué metes y cómo interactúas con la aplicación y cómo llega a ser el high five? Quiero todos los detalles, por favor, Natalia. Pues mira, esto empezó en la época, esta crisis que yo tuve de los 40 adelantada, que además fue un año que me pasé un año pensando que tenía un año más de los que en realidad tenía, no me preguntes por qué, y me sentó fatal porque digo, malgastado los 37, que eran... pensando que tenía 38 y esto ya no me lo devuelve nadie, los 37. Pero vamos, pero eso es un chollo, eso es como cuando te despiertas una hora antes del despertador y dices... Todavía me queda 1 hora por dormir. Y eso pero no sé, me sentó fatal. Bueno, y me puse la apesta porque estaba en una fase con las niñas muy pequeñas y esa que te da la sensación de que estás todo el día haciendo cosas, pero que no has conseguido nada, ¿no? Porque todas las cosas, lo típico que te dicen es que son 5 minutos, nada más, y tú piensas, pero es que yo hago 1000 cosas de 5 minutos todo el día. Entonces empecé a apuntarme esas cosas de 5 minutos para que me diera high five al teléfono y tener un poco de reconocimiento a mi labor. Entonces empecé con cosas como he puesto una lavadora, high five, me da lo mismo. O sea, todas las cosas por las que a mí, yo decía, tengo el trabajo peor reconocido en la historia. He llevado a una niña a tenis y no ha llegado tarde, high five, ¿sabes? Esta niña va peinada, high five. Sí. O sea, lo más prosaico. Me he duchado, high five, así poco a poco pues te vas.
Te ríes, que la ducha lo he tenido durante tiempo, ya la he quitado porque ahora ya que estoy en una época de mi vida más lucida y que no tengo tantas tal, ahora ya me he sofisticado un poco, pero bueno, ya te digo, o sea, me he sofisticado un poco que... No, con 5 niños, además me parece muy apropiado el high five para cosas que consigues con 5 niñas, ¿no? Hay una conexión ahí mística de los 5, pero me parece fundamental que de verdad... pues que tienes el tiempo tan reducido, tan tal, claro. que uses esas pequeñas... A mí me pasa cuando voy a nadar o algo así, que a veces llevo el iWatch que me parece horrible de todas formas y no consigo que me guste llevarlo, pero cuando lo llevo a veces y completo el círculo ese hay un círculo como que te premia, ¿no?, el ejercicio del día, ¿no? Y cuando llegas a cerrar el círculo... Es como, de verdad, si me pusieran una pegatina de estas de preescolar que te ponen una estrellita, pues yo me siento igual, pero pagando 400 euros por el aparato, ¿no? Entonces, es la misma satisfacción. Claro, pues la app esta es gratis. Yo también pongo el ejercicio, pero esa es la única que no me da high five nunca, porque es lo que siempre se me queda en el tintero y no... Lo del ejercicio es mi asignatura pendiente, pero sí es lo que te digo, porque ahora vivimos una época, eso, que tú estás en Instagram y todo es la 8ª edición de mi libro, el no sé qué, y cuando tú estás en un momento en que lo tuyo son victorias minúsculas, ¿no?, contra los elementos de tu día a día, pues necesitas un high five a veces, aunque sea electrónico, de la maquinola que te está diciendo, venga, hoy no ha estado tan mal, sí. Hemos conseguido estas pequeñas victorias. Yo, por ejemplo, también hay algo ahí que también tú lo habrás experimentado, ¿no?, con el tema de escribir, que yo un placer culpable que hago mucho es me pongo a leer historias de otros escritores y me saboreo los rechazos de los demás, ¿no? O sea, cuando veo a J.K. Rowling o a Fitzgerald o a Fitzgerald, que luego me parece un montón. Te puedo dar la lista exacta del número de rejections que ha tenido cada uno de los autores famosos de la historia de la literatura universal. La gente es como J.K. Rowling, que tuvo 1000 rejections, 12. Stephen King, me las sé todas. O sea, esas historias de fracaso, todas. Pero ya te digo que hay pocas. O sea, realmente... Y J.K. Rowling sí que es una de las autoras que lo habla con más candidez, igual, el momento ese del fracaso y tal. Lo que pasa es que, claro, luego ha escrito Harry Potter, con lo cual al pobre humano pues tampoco es tan gran consuelo. Pero es verdad que hay historias de esas que, bueno, evidentemente las lees después porque han sido triunfadores, claro. y porque es divertido leerlo, ¿no? Porque si para leer los fracasos de un desconocido, pues ya tengo mi propia miseria, ¿no? Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, hay un podcast, por ejemplo, que se llama Lamento informarte, ¿no?, que habla de casos de actores, escritores y demás, de cómo naufragaron un poco y consiguieron un poco ese éxito final, ¿no? Pero a veces es un placer culpable, ¿no?, el leer o informarte de esas historias para ver cómo lo manejan. Y hay otro podcast que es muy gracioso, que salió el año pasado, que se llama Dead Eyes, como ojos muertos, y que va de un actor desconocido, la verdad, yo no la había visto en ningún lado, que habla de cómo él estaba en un proceso de un casting para una película producida o una serie producida por Tom Hanks, y que al final le rechaza a Tom Hanks porque dice que tiene la mirada muerta, dice que tiene dead eyes, que tiene los ojos como caídos y muertos. Y el tipo, con mucho sentido del humor, cuenta esa historia en 8 capítulos o por ahí, y dice: es muy duro que Tom Hanks, que es como el ser más querido de Estados Unidos, el actor más celebrado y más que es como un amor, te diga que tienes los ojos muertos, ¿no? Te hace sentir como vacío por dentro. Y entonces habla de ese gran rechazo, ¿no?
Es que realmente en profesiones, supongo, como los actores o cuando escribes y tal, el mundo es tu crítico, ¿no? O sea, encima te expones porque tú normalmente en otro tipo de trabajo pues tienes tu jefe o tu tal. En este mundo te expones al rechazo o a la colleja de todo hijo de vecino, porque todo el mundo puede leer, con lo cual todo el mundo puede opinar sobre lo que escribes, porque además es así y está bien que lo sea. Todo el mundo te va a corregir la coma que se te ha olvidado o la tilde que no has puesto porque se te ha pasado, ¿no? Y realmente a mí eso sí que también me gusta de escribir. Cuando empiezas a escribir un poco más en serio y tal, es que se te quitan las tonterías y le pierdes el cariño a tu adjetivo y a tu frase maravillosa al medio minuto, claro, porque ya al principio yo me acuerdo que era como, uy, esta frase, esta joya de la corona, y ahora ya es como, este capítulo no me convence, vale, pues lo borro. Lo siguiente, o sea, realmente es que te tienes que hacer muy resistente a las críticas y tal, porque además con cada cosa empiezas un poco de cero, ¿no? A ti te pasará también. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay veces que por mucho que tú lo que quieras hacer lo hagas bien, al final es subjetivo. Esto me ha gustado o no me ha gustado, ¿no? Y tienes que aceptar al que no le ha gustado también, ¿no? No, sí, o sea, por tú supuesto. las críticas, por ejemplo, las reviews malas de Amazon, ¿cómo las llevas? Yo no leo eso, por supuesto, pero estás loca. O sea, yo no me meto en mi vida a leer ningún comentario de nada, ninguno. No me he metido en la vida. Me metí una vez porque mi madre me lo dijo. Me dijo, métete y a ver qué te dicen de ti en Amazon. Error absoluto. No, error no, la verdad, porque de verdad, sinceramente, y creo que, bueno, tenía muy buenas estrellas y comentarios y tal. Pero había uno, eso lo comenté hace poco, que me había metido un poco de... No, pero típico que te dice algo bueno y luego un hachazo y luego otra cosa buena, ¿no? Te lo empareda, ¿no? Que eso es lo que hace mucha gente, la táctica del sándwich, ¿no? Que te mete pan, el palo y un poco... Y entonces yo dije, bueno, voy a stalkear a esta persona. Entonces me metí en su perfil de Amazon y se dedicaba a comentar cables y de Amazon sin parar y cosas así ¿quién tiene una opinión muy formada sobre un cable, no? Pues hay gente, sí. Y entonces luego por ejemplo, había puesto había dado un palo tremendo a las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces dices, mira, si alguien de verdad es muy crítico con Marco Aurelio, bueno, pues entonces, claro, yo que haya sobrevivido a su crítica me parece algo tal. Pero vamos, no hago nada de caso a los comentarios. No porque no crea que no sean válidos, sino porque ahí entras en una espiral de sugestión, de dudar de ti mismo o de lo que sea. O pues lo que el cerebro te hace muchas trampas. Y entonces, a veces cuando algún amigo también que se dedica a escribir o a lo que sea, o les digo, es que tu cerebro inmediatamente va a desechar las 20 reviews o 20 críticas buenas, favorables, que dicen cosas de ti buenas porque las lees en diagonal, y vas a ir a centrarte en la que te dice algo ofensivo a ti. Pero eso es inevitable, yo creo. El cerebro hace esas cosas y entonces no es algo demasiado sano, ¿no? Ya, yo es que soy ingeniera, entonces me sé exactamente cuántas reviews de 5 estrellas tengo, cuántas de 4, o sea, el número exacto. Como quien Madre dice, mía. yo vivo para los números. Lo que pasa es que a mí, o sea, pues no me afecta. En eso también he hecho el ejercicio, ya te digo, yo soy como una autoayuda andante dándote high fives todo el día. Yo sí que he hecho el ejercicio, es decir, si un tío, yo tengo uno que me dio un 1 y además tiene razón, me dice, el libro es muy básico y muy coloquial. Digo, efectivamente. Es lo que tenía, o sea, lo escribí siendo eso, pero si no era lo que buscabas, pues sí, tienes razón, ¿no? Ya, pero no. el problema de esas, o sea, el problema, a mí eso me sienta muy mal, ¿no? Cuando, no, por ejemplo, alguien que te diga eso de tu libro, ¿no? Porque no es lo que espera él, porque me parece tal acto de egocentrismo involuntario que dices, no, o sea, ¿por qué crees que algo que tú has leído tiene que estar inmediatamente a tu nivel? ¿Por qué no haces el ejercicio de pensar que a lo mejor es un libro para un montón de gente que no tiene ese nivel? Que a lo mejor eres tú el que ha escogido mal o el que... Pues, claro. No sé, esas cosas me llaman la atención, ¿no? Pues imagínate en un podcast también.
alguien que te diga, esperaba que hablarais mucho más de un tema, alguna vez ha pasado, de un tema súper concreto, y digo que, pero ese tema quizás solo te interese a ti. Entonces, no sé por qué crees que eso se tiene que trasladar a los demás, ¿no? Sí, luego claro, es que ese es el de, pues es que haberte comprado otro libro, haberte a buscar otra cosa. Pero yo por ejemplo, fíjate, yo es que creo que es súper difícil encontrar buen feedback. O sea, no hay mucha gente que te dé feedback bueno, constructivo, pero a la par que útil. Entonces lo valoro mucho y por eso me leo todas las críticas, ¿eh? Porque digo, si alguien me hace una crítica buena o útil, pues apunto y tal. O sea, yo me curro mucho cuando me piden feedback, la verdad, me gusta darlo también. Yo creo que me hubiera gustado ser editora o algo así y lo valoro mucho porque realmente hay muy poca gente que te dé buen feedback. Yo encuentro que es difícil, porque los hay o los que siempre les parece todo bien, o al contrario, lo que tú dices, el que te... Bueno, mira, te voy a decir una amiga mía que además seguro que lo va a escuchar esto y me va a decir, ya estás mencionándome otra vez para mal, que siempre... Pero, bueno, pues yo escribí una novela que no ha visto la luz y que me dio muchos disgustos, pero me hizo muy feliz y después... Me acuerdo, me comentaste, sí. Me hablaste de ella alguna vez. Más, soy... O sea, lo digo de memoria, pero la escribiste además en inglés. Sí, una cosa loquísima. Y la verdad que no he currado tanto en inglés. Sí, en nada en mi vida, o sea, me pegué una currada brutal, me iba la vida en ello, le dediqué horas infinitas y más, fracasé rotundamente y lo tuve que asumir, que me costó un montón. Y nada más acabarla, después de meterle, ya te digo, o sea, sudor, lágrimas y todo, se la mando, se lee 2 páginas y me dice, ¿por qué no haces los protagonistas más mayores? Y le digo, y yo con unos lagrimones como puños leyendo el WhatsApp que me caían, en plan, es decir, reescríbela desde la página 1, que digo, hombre, esto cuando te mando un manuscrito acabado, pues es un poquito de... ¿Por qué no escribes un thriller y resulta que es una comedia romántica? No me ayuda, ¿no? O sea, realmente no es el momento de darme este feedback. Entonces, por eso te digo que yo valoro mucho las críticas buenas, no porque sean buenas, quiero decir, aunque sean malas, pero si son constructivas y sobre las que se pueda actuar. Eso sí. Claro, pero es que el problema es que al final, si tú escuchas a muchas personas distintas, yo bueno, creo que hago eso, ¿no? Muchas veces me gusta, soy muy observador y me gusta escuchar, ¿no? Lo que ocurre es que en ciertos trabajos o en ciertas cuestiones, como un libro, por ejemplo, tu libro, o mi podcast, por ejemplo, me encanta escuchar lo que me dicen los demás, pero no hago caso, sinceramente. No hago caso porque creo que, bueno, es decir, cuando alguien me dice algo muy específico y sí que de repente lo recibes y te hace pensar, ¿no? Y dices, es verdad, mira, esto lo puedo cambiar o puedo mejorar esto. Pero lo que ocurre es que a mí hay una cosa que a la gente le encanta hacer, no sé por qué, cada vez que voy a un sitio, que me cuentan su podcast, su capítulo favorito de mi podcast y el menos favorito, ¿no? Es una cosa que es muy común. Y entonces, claro, ahí te das cuenta enseguida, y me lo tomo con humor, que en el mismo día puedes recibir el orden inverso, ¿no? Que el favorito de alguien es el menos favorito de otra persona y viceversa. El menos favorito de ese es el favoritísimo del otro. Entonces aprendes a desarrollar esa capacidad para ver que es muy difícil gustar a todo el mundo, que la gente tiene intereses, gustos, opiniones muy contradictorias aparentemente entre ellos, y que además lo que a una persona le pone muy nervioso, a la otra le fascina, y lo que a esa persona le fascina, entonces ya aprendes a decir, mira, es que si quiero hacer eso, si quiero contentar, si le doy a cada persona la importancia al final acabas esquizofrénico, porque es muy difícil llegar a gustar a todo el mundo. Imposible. Sí,
Es que yo creo que el problema es que lo que es difícil es dar buen feedback. Entonces, si encuentras típico 3 personas que te dan feedback de verdad, Claro. bueno, porque tú puedes dar feedback bien sobre algo que te espante, ¿no? O sea, yo puedo leer un libro que a mí no me gusta, pero no es mi género, yo qué sé, y dar una opinión de esto lo podrías mejorar así, independientemente de no decir, uy, esto es un horror, a mí no me gusta este género, Sí. ¿no? O sea, yo creo que cualquier cosa, te guste o no, puede estar bien hecha o no. Hay cosas que son como técnicas un poco, ¿no? Digamos, independientemente de que a ti a lo mejor pues no te guste leer sobre finanzas personales y te parezca un bodrio mi libro, pero puedes reconocer si está mejor o peor escrito, o si él tiene más o menos ritmo, si es más o menos legible, ¿no? Que por eso yo creo que se le da muy poca bola a la labor del editor. Y a mí, por ejemplo, el mundo de la autoedición no lo concibo en absoluto, porque yo valoro muchísimo la labor del editor, me parece fundamental. O sea, parece que un libro se hace solo y al final no. Hay mucha, ¿no? Una patina ahí que le dan al final que cambia mucho, creo yo. No, aparte yo creo que es fundamental lo de los ojos frescos, ¿no? Como se dice. Sí. Alguien que tenga, como hablábamos del fracaso, ¿no? Creo que una palabra clave para gestionar ese tipo de situaciones es la perspectiva, ¿no? Salirte un poco del bosque para ver los árboles y pues de repente te das cuenta de que eso en el horizonte no es tan importante. Pues pasa lo mismo con el tema de escribir o de estructurar un libro o de incluso ya algo tan amplio como la temática, ¿no? Que hay alguien que duda o que sobreanaliza las cosas se puede volver loco. Y ahí es muy importante esa labor del editor que te sabe desbrozar el camino, que te sabe... Y luego hay una cosa ahí muy importante que yo solo comenté en el podcast de Coco Dávez, en el suyo, cuando me invitó. Ah, sí, lo acabo de escuchar hace nada. Que cuando hablamos del fracaso, yo te decía antes que yo lo gestiono muy mal y que me afecta, ¿no? Y por eso valoro muchísimo en mi vida, valoro la gente que me da oportunidades, porque como yo soy un poco cobardica en eso, y alguien con una clara aversión al riesgo, a tomar decisiones, valoro mucho la gente que apuesta por mí, que ha apostado por mí, que me ha dado ese empujón, ¿no? Y el editor hace un poco esa labor, o el que oye, ¿por qué no publicas aquí? ¿Por qué de verdad? Y que te tira y que tira de ti, ¿no? Y que sabe cómo hacerlo. Y eso a mí eso me parece, esa figura, siempre estoy muy agradecida a ellas y las valoro especialmente en mi caso. Claro, sobre todo cuando has tenido la suerte de que tu historia sea un pull, ¿no? Que hayan tirado de ti, ¿no? Yo tengo la sensación de que yo hago más push. O sea, yo los high five me los doy sola, el empuje, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, sí, a mí mucha gente me preguntaba, ¿por qué no has escrito un libro? Y siempre contestaba la verdad, digo, porque no me lo ha ofrecido nadie. O sea, las cosas como son. Yo el libro que escribí, la propuesta vino de mí. No vino nadie a buscarme y me dijo, eres maravillosa, me encantas cómo escribes, no te gustaría publicar. Y nadie se lo creía. La gente es que luego cuentas la verdad y se piensan que mientes. La gente se pensaba que yo había tenido muchas ofertas de libros. Mentira, ni una. O sea, las cosas como son. O sea, yo realmente, se me ocurrió, hice la propuesta y tuve la suerte de que sí que hubo gente que me abrió la puerta para darme el contacto, vaya. Pero fue proactivo, o sea, me tocó hacer a mí el push, que no me gusta nada, y entonces, sí. O sea, yo quiero que a ver si me pasa a mí a empezar a llevar las ofertas por todos lados. Yo quiero que me descubran, pero no soy la top model esa que estaba en el parking. No. Yo soy la de los 100.000 castings y luego en uno te eligen ya. Sí. Y hablando de fracasos, por ejemplo, yo siempre pienso un poco lo que tú decías al principio de muchas veces el timing, ¿no? El elegir el momento adecuado para abandonar o no abandonar, ¿no? Y siempre pienso yo que soy tengo otra afición que es angustiarme por los problemas que no tengo, ¿no? Es Sí. una labor que hago muy habitualmente, que es, pues me pongo a pensar cómo alguien está afrontando un problema en su vida como si fuera mío. Y cuando me quiero dar cuenta, a lo mejor llevo 20 minutos pensando en eso. Pero, por ejemplo, pienso mucho
siempre en el que abandonó en el peor momento, ¿no? Pues pasa un poco como con Mira, como lo que tú dices de invertir, ¿no? De invertir dinero al final y el que vende las acciones de Apple justo en el momento del subidón y está toda la vida pensándolo, pues también pienso eso hablando de invertir en ti, ¿no? Pues hablando un poco de el que está en un grupo de música y abandona por pereza antes del éxito superventas y está toda la vida viendo a sus compañeros y amigos dando conciertos en portadas de revista, en todo, y tú eres el que abandonó el barco por pereza, por ver que no tenía futuro y todo eso. Yo siempre pienso en esas personas, el que mira. rechazó el papel de Friends por una película malísima, por no ir a la audición, ¿no? Siempre. Pues ahí me has dado donde más me duele. O sea, tú si miras mi historial de Google, ¿no? De eso que sería el horror de cualquiera, ¿no? Que se publicara, no tu memoria, tu historial de Google. Pues yo en la época de la novela esta que te contaba, hay una época que estuve un mes googleando en plan compulsivo la diferencia entre giving up and letting go. Y era precisamente eso. O sea, ¿cuál es el momento en el que te rindes? O sea, ¿cuál es la diferencia entre decir, venga, paso página o me estoy rindiendo eso a un paso de ser J.K. Rowling? Y te juro que lo googleaba en plan, me leí tratados budistas, en plan letting go, aceptando lo que... Y lo hablaba con una amiga mía que además es una persona de las personas más cultas y mejor leídas que conozco, y le decía, explícamelo, o sea, eso, porque son dos conceptos que te los venden mucho por separado, pero chocan un montón. O sea, eso de qué es rendirse y qué es de verdad aceptar, esto no va a salir. Y yo ahí tuve una crisis porque yo, o sea, me dejé las uñas, los dientes, encajé todas las rejections con todo el... Pero llega un momento que dices, bueno, esto ya llega... ¿Qué hago? Y te juro que lo googleaba, me leí Marco Aurelio, me lo releí otra vez y al final luego la vida pues tiene, al final decidí pasar página y bueno, luego vuelves un poco al origen de otra manera y algún día pues igual la veo en papel, nunca se sabe, ¿no? Pero es muy difícil ese momento, lo que tú dices, porque además yo buscaba todas esas historias y digo, a ver si me voy a quedar a una rejection letter del éxito. Y esa decisión es terrible, terrible. Y sobre todo, como seas un poco peliculero como tú y yo y hayas leído mucha historia de esta, peor todavía. O sea, que porque yo me veía siempre en el fondo, me veía siempre contando la historia, o sea, siendo eso, Stephen King diciendo que ponía sus... En una TED Talk, ¿no? Diciendo en la tercera de Santiago que estuvo a punto de abandonar, pero ahora... Sí, yo me veía con Oprah, ¿no? Y es muy, muy difícil asumir el momento de ni Oprah ni como mucho la app de High Five. Ese va a ser tu consuelo. Y la verdad es que me costó un montón. Lo que pasa es que luego es verdad que las oportunidades tampoco son únicas y luego a lo mejor llegas por un camino un poco más retorcido, ¿no? Dando más vueltas, pero acabas llegando a un sitio en el que te sientes igual de cómodo, ¿no? Y retomando un poco lo que a lo mejor dejaste. Eso no se sabe. Pero es verdad que eso es súper complicado. Cuando lo dejas, y a mí en la vida eso me ha pasado varias veces y es de las cosas más difíciles, diría yo. Ya, pero por no centrarnos solamente en los fracasos, hay una historia que tú contaste hace poco no sé si era en tu Instagram o algo así, que te vi contando que me gustó mucho porque es una de esas historias muy específicas del trabajo de alguien o de un momento en su vida que sin tener ningún tipo a lo mejor de relación conmigo, tiene varios puntos que me parecieron muy interesantes y extensibles al día a día de cada uno, ¿no? Era la historia esta que tú comentabas que estabas de becaria o acababas de empezar de junior en un banco, ¿no era? Y Sí. con el tema del asbesto. ¿Me lo puedes contar para la gente que no lo vio?
Sí, bueno, yo es que esa época en mi vida fue de serie. O sea, ¿veis esta serie horrible, Emily en París? Pues yo la veo y digo, bueno, me tenían que haber llamado a mí, que les hacía un guión, pero vamos, ¿cómo? Porque yo viví eso. Esto era un broker francés. El broker francés más estupendo, más elitista, más pijo, mejor de lo mejor. Que yo empecé con ¿En París estabas o en Madrid? En París, sí, en París. Además, esto, trabajando en el mejor sitio, con el típico rooftop que dabas a tal, o sea, esto todo como muy, muy Emily en París, y yo en aquella época muy jovencita, muy mona, muy tal, pero realmente me cogieron, yo creo que en aquel momento por ser rubia, y tenían bastante poca fe, creo, en mis capacidades, porque en la entrevista, cuando me preguntaron así, no me lo esperaba, cuál era mi película preferida, dije que era Armagedón, y cuando se me quedaron con cara de póker, dije la de Bruce Willis. En el sitio como más que son hiperelitistas, ¿no? Entonces deberían decir, bueno, la niña no da para más, pero como es medio mona, la vamos a coger. Entonces, y además tuve el típico inicio que se me daba todo fatal, porque me ponían a hacer fotocopias y yo para las cosas de la vida real soy un cero a la izquierda. O sea, yo pongo la cafetera y me quemo. O sea, mi marido siempre es como, no toques nada. No tenías, además, la aplicación High Five esa por aquel entonces. Exacto. No te servía como para que te espoleara, ¿no? Nada, entonces me ponían a hacer fotocopias y me pasaba lo típico que te salían volando las hojas y llegabas tarde a la reunión y con el zapato del revés, bueno, unas cosas de verdad, ¿eh? Llegué a hacer, me mandaron a una junta de accionistas y se me olvidó el boli, y como tenía el jefe al lado, yo haciendo que escribía sin boli en el cuaderno. O sea, me pasó de todo, entonces tenían súper poca fe en mí. Pero me pusieron eso, como no sabían cómo entretenerme para que no rompiera nada la semana que se iba todo el mundo de vacaciones, en plan, ¿qué hacemos para que no se inmole con la cafetera? Entonces me pusieron a empollarme los temas más rollo del mundo, y entre ellos el asbestos, que había entonces como muchísimo... Estaban cayendo las empresas como moscas en Estados Unidos por las denuncias estas, porque el asbestos daba cáncer. Estaba Daimler Chrysler fastidiadísimo, Dow Chemicals, este gigante químico, también en suspensión de pagos, quiebras, tal. Y una de las... En España pasó con Televisión Española, ¿no? Que estaban revestidos de estudios de grabación con ese material que es como uralita o algo así, y que luego llama así. Eso, que demostró ser cancerígeno. Y de hecho, por ejemplo, creo que ha ganado una denuncia al respecto hace poco o algo así, José María Íñigo, que falleció por cáncer, y que decían que era porque él fue de los primeros presentadores en estar ahí, que estuvo trabajando como 40 años y que había una correlación directa con el tema. Sí, da el cáncer de pulmón a lo bestia, o sea, una correlación brutal, como hayas tenido exposición. Entonces a mí me pusieron, como teníamos una empresa que seguíamos de materiales de construcción que estaba afectada y estaba el valor pegándose una torta en bolsa tremendo por este tema, porque tenía una filial americana, me dijeron, bueno, pues ahora en vacaciones, mientras nosotros nos vamos de vacaciones, tú mírate esto. Y sustitutivos del cemento, o sea, unas cosas rollísimo. Y yo me pasé, pero claro, yo soy capaz de emocionarme con cualquier cosa. O sea, yo puedo leer un tratado sobre tornillos y que me parezca apasionante. Entonces me empecé a meter en el mundo de los asbestos, y encima como tenía drama y tal, era muy Erin Brockovich aquello. Y entonces me lo leí todo, me lo empollé todo, hice un informe no sé qué, y me hice como una especie de modelo de según cuántas... Porque bueno, depende de cuánto tiempo hayas estado con el asbestos, pues eso, si José María Íñigo ha grabado un mogollón de horas, pues más probabilidad y tal, y me hice como una especie de modelo de Excel de, pues esto te va a costar porque vas a recibir tantas denuncias, en Estados Unidos la edad media del que le esté afectado tal, no sé qué, y entonces cuando llegó mi jefe con cero fe de sus vacaciones y me dice, tal, ¿qué has hecho y tal? Y le pasé mi informe y mi modelito, que básicamente la conclusión es, como esta empresa que nosotros seguimos, lo que tenía amianto estaba enterrado bajo tierra, pues hice un cálculo de que realmente la gente había estado en contacto, poca gente y durante poco tiempo. Con lo cual yo asumía que le iba a costar menos dinero de lo que el mercado en aquel... Y entonces mi jefe fue lo típico que le entregas algo y lo va a poner de lado y de repente empieza así, le empieza a cambiar la cara en plan... Y cojo el teléfono y empieza a llamar, oye, tal, y se empezó a mover ahí una cosa tremenda, y entonces pusieron como una película, o sea, de repente empieza a llamar uno, el otro viene tal, se van, uno se toca la perilla, no sé qué tal, y empezaron a, pues eso, todo el mundo se puso la maquinaria en marcha y empezaron a decir
compra esta empresa, cuando todo el mundo decía vende, ellos empezaron a decir compra, y esto fue además en 2002 cuando se pegó toda la torta.com, o sea, estaban los mercados por los suelos. Y fue la operación más exitosa del broker francés ese año. O sea, y a mi jefe le dieron un pedazo de bonus por aquello, sí. La chica de Armagedón dio la sorpresa con... Exacto, por la cosa más estrafalaria del mundo, porque me creí Erin Brockovich y me interesó aquel tema tan... O sea, que nunca se sabe. No, pero es bonita la historia porque me gusta eso de repente en una semana o 2 semanas convertirte en una pequeña especialista en una materia muy ajena a ti, ¿no? Y también eso de... desoír un poco los cantos de sirena y ver en perspectiva, ¿no? Además, tú en el vídeo que hablabas de esto, hacías, ¿no?, la comparativa de, oye, lo importante es ver en el contexto amplio la evolución de una compañía, ¿no? No solamente ver un punto aislado que está bajo tierra, como tú dices, o muy bajo, sino, oye, míralo porque esto va subiendo y bajando, ¿no? En función de lo que vaya surgiendo, de la coyuntura del momento, ¿no? Entonces, es bonito el tema de, mira, estudia en profundidad una empresa, un negocio, entiéndelo, compréndelo de verdad. No, a veces, además, me ocurre, ¿no?, con el tema de Internet, que a veces quieres profundizar y crees que estás profundizando cuando realmente estás bebiendo de los 4 mismas fuentes que se alimentan entre ellas y que están por orden de popularidad, ¿no? Cuando luego es el ejercicio de verdad de estudiar es cogerte un libro que está descatalogado, el que está por ahí, en una biblioteca, y ahí es cuando realmente haces esa labor de investigación, ¿no? El problema, yo es que soy muy así, o sea, yo me puedo meter, me da igual el tema, me he metido en mil a lo largo de la vida y por cosas de trabajo también, o sea, el último en Quantum Computing, ahora encontrarás poca gente que sepa tanto como yo hoy, mañana ya se me ha olvidado, pero y a mí eso me gusta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo... la gente no se da cuenta de que es consumir muchísima información para muy muy poquito output. Que yo hace poco, la última vez que empecé un trabajo realmente como nuevo, ¿no?, y tal, y yo les decía, pero yo estoy aportando algo, digo, me da la sensación de que llevo un mes aprendiendo cosas que ya sabíais todos, ¿no? Porque yo soy, en ese sentido, todo lo contrario. O sea, yo consumo información hasta que ya todo lo que veo ya me lo sé, o sea, no me entra ninguna pieza en el puzzle nueva y luego realmente a lo mejor saco una conclusión de una frase que puede ser eso, como en el asbestos, lo que yo había trillado del asbestos. Para llegar a esa conclusión, claro, me había visto hasta los vídeos de las familias llorando, ¿no? De porque se me ha muerto fulano, o sea, todo, indiscriminadamente, eso, desde lo científico hasta lo más de reality show. Y claro, yo creo que la gente en Internet no se da cuenta de que muchas veces das una opinión muy corta, pero detrás hay cantidades ingentes de información consumida, de libros leídos, raros, lo que tú dices. O sea, yo leo mucho libro descatalogado, por ejemplo, porque por alguna razón llego y luego me lo busco, tal, o sea, es... Y es además la sensación de que tú tienes esa información y no tanta gente. Eso es importantísimo. Y ya te digo, si el otro está catalogado, si el otro está por orden de popularidad y de visitas, pues al final todo el mundo está leyendo y consumiendo lo mismo, ¿no? Eso también lo dice Malcolm Gladwell, el escritor. Dice, no busques siempre donde todo el mundo está buscando, porque al final no tu opinión o tu formación o tu conocimiento de eso va a ser común y en cierta forma vulgar, ¿no? Sino... hay que saberse mover, hay que saber acudir a otras fuentes. Sí, luego una cosa que yo creo que mucha gente no se da cuenta, ¿no?, que es esto de los mantras de Instagram, ¿no? Que parece que si ya tienes la conclusión resumida te puedes evitar lo anterior. Y realmente no. O sea, hay cosas que tú lo puedes leer y sí, mañana es el primer día del resto de tu vida, pero no lo interiorizas, ¿no? Y como eso todo, o sea, las cosas científicas y tal también. O sea, que muchas veces tú puedes leer la misma frase 20 veces y a lo mejor solo haces clic
Después en el 8º libro sobre el tema, ¿no? De repente entiendes las implicaciones de esa, o sea, que no vale con el resumen realmente muchísimas veces, porque sí, es como una especie de conocimiento súper superficial, pero no entiendes las implicaciones reales de eso, ¿no? Absolutamente, y creo que es fundamental además ser capaz de resumir eso con claridad y con brevedad. De hecho, es un poco como los profesores, ¿no? Yo siempre me he fijado en que el profesor brillante es el que es capaz de sintetizar la información que tiene apabullante de una forma entendible, cercana, y que ves que no por ello pierde el rigor. Y en cambio, el que está todo el día dándote bibliografía, el que te está demostrando que ha escrito un montón de libros sobre el tema, el que lo convierte en un soberano tostón, suele ser el que tiene cierta inseguridad y que tiene que demostrar o respaldar sus opiniones con ese trabajo, ¿no? A mí no me aburras con lo que has hecho antes, sino dame la perla, dame la información más destilada. Eso es lo que me interesa y tienes que saber darla sin que por ello te veas debilitado al hacerlo. Sí, que eso pasa un poco también como cuando la gente confunde a lo mejor el tono coloquial o el humor con la falta de rigor o de seriedad, ¿no? Que no están reñidos, pero hay gente que parece que necesita el palabro para que tu opinión cuente, ¿no? Que a mí me pasa, yo creo, bueno, la verdad es que no me pasa, no se me suele quejar casi nadie, pero con los temas, por ejemplo, de finanzas, si los hablas en tono de humor, no significa que no sepas de lo que estás hablando, que utilices palabras normales o ejemplos como el frosting de la tarta, ¿no? O sea, puede que el concepto siga siendo igual de válido, igual de profundo, que a mí me pasa también como la gente, es que tu libro se lee como si fuera una conversación. Digo, bueno, es que lo he hecho a propósito, o sea, no es casual, eso yo edito a lo bestia, o sea, aunque yo escribo en un tono hipercoloquial, ¿no? Y muy de andar por casa, yo corrijo a lo bestia, o sea, pues a lo mejor lo de Instagram no, pero lo que escribo más físico muchísimo, y edito mucho, y el libro muchísimo, o sea, aunque es muy coloquial, eso no significa que igual esté menos trabajado, ¿no? Ya. Es que aparte lo que hay es en Instagram y en estas redes sociales a veces hay un poco cultura, un poco dicho así de forma vulgar, hay un poco porno del esfuerzo, ¿no? Que tienes que hacer siempre demostración o decir, pasa mucho con la gente que nos dedicamos a escribir, ¿no? Que siempre estamos tentados de, tras muchas horas escribiendo borradores, tras muchas... me acuerdo que había un cómic de Asterix y Obelix en Cleopatra, con Cleopatra, que era que te decían, para hacer este tomo se han gastado 40.000 lápices, 30.000 gomas de no sé qué, 70.000 litros de tinta china, tal. Y la gente a veces hace eso, ¿no? Para tú demostrar o intentar vender más tu libro, oye, que no parezca que esto ha sido algo espontáneo, sino, oye, hay detrás un esfuerzo titánico. Y a veces caemos mucho en eso, ¿no? Tras mucha prueba hemos logrado entregar el final, el manuscrito al editor, y al final hemos estado horas y horas, pues eso, como la gente también con las startups, ¿no? Tras pruebas y continuas, no sé qué, y refinanciaciones, al final hemos logrado salir a... Pues a veces a mí eso me parece una muestra de debilidad, y evito hacerlo cuando yo lo noto en mí, que a veces me ocurre, ¿no? Bueno, es como yo no era consciente, leí la biografía de, creo que es Norman Mailer, de Marilyn Monroe, lo que tardaba en arreglarse, claro, y luego no lo decía, oiga, es que he estado 6 horas para ponerme este vestido, pero brutal, claro, era una perfeccionista alucinante, pero lo suyo es que no lo parezca, ¿no? O sea, que tú no sepas que ella ha estado 6 horas para salir así, sino que te parezca natural, es que el mérito está en eso, en realidad, ¿no? En no vanagloriarse de esas 6 horas, sino que en que a ti te parezca que es que ella está así siempre, ¿no? Me parece un ejemplo perfecto, ¿no? Es un poco como lo del pato ese, ¿no? Que por fuera parece grácil moviéndose en el lago, pero por dentro está pedaleando como un energúmeno, ¿no?
Pues un poco, Sí. es un Hay poco que tú, ser más pato, tú sí. Marilyn Monroe y yo con patos como Holden Caulfield, ¿no? Pues al final cada uno tira a lo suyo. Sí. A mí me pasa también, por ejemplo, con gente que te explica lo que ha escrito. No, en plan, te cuento aquí, yo intentaba y digo, no, o sea, lo que tú me mandas a mí, yo me lo tengo que leer, no, yo no va a estar el autor explicándome el libro al lado, o sea, tu libro, Sí, eso... tu intención por detrás, o la has Ya, comunicado y me la das, pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? En plan, no, es que yo aquí lo que pretendía era, digo, pues no, o sea, lo que tú has escrito tiene que funcionar por sí solo, si yo tengo que andarte dando explicaciones de en realidad quería decir qué, como justificando, ¿no? No, un libro no viene con manual de instrucciones, se tiene que leer solo, ¿no? A mí me pasa eso con... Pues, me gusta bastante el mundo del arte y pues intento ir a exposiciones y cosas así, y en ocasiones cuando ya me conoce la galería o lo que sea me dicen, oye, pues vente no sé qué día que estará el pintor, la pintora, el autor, lo que sea, y el artista y te explica. Y digo, sinceramente no lo necesito, porque no es que, o sea, me gustarán más o menos, pero que no quiero ese momento en el que me explique lo que ha intentado hacer o lo que ha hecho. Seguro que me gusta sin necesidad a veces de ello. Y no es, de verdad, yo soy una persona muy curiosa y siempre me gusta, ¿no? Pero puedo hacer eso antes, o sea, necesito antes saber mi opinión al respecto sin que me lo expliquen, sin la voz en off diciéndote lo que ha intentado hacer o el mensaje que ha querido decir o lo que hay detrás. También me pasa con los cocineros, ¿no? A mí cuando el menú es demasiado que te explica cómo ha hecho paso a paso el plato o cuando te lo dice de dónde viene porque es la tarta que hacía su abuela al madrugar con la leche de la vaca que se llamaba Ofelia, no necesito tanta información. Y pasa lo mismo cuando te dicen, no, pues yo que no sé cocinar, pues sinceramente, si está muy bueno, sé que habrá detrás un trabajo ímprobo, pero que no me aporta nada que venga alguien a decirme de carrerilla, de memoria, pues al final se hace una cocción y se mete no sé qué y luego lo dejamos enfriando 12 horas y lo volvemos a sacar. A mí eso me entra por un oído y me sale por el otro. Sí, claro, o sea, que te puede interesar el proceso creativo, la vida de ese artista, lo que sea, pero no que te explique. O sea, yo no necesito que Gabriel García Márquez me explique 100 años de soledad. Otra cosa es que me interese su vida, su proceso creativo, cómo escribía, su técnica, pero no que venga a decirte, y esto lo hice así por esto, ¿no? Pero en eso yo creo que muchas veces eso es un poco que pecas de pensar que eres más importante y al final lo único que importa es el producto, ¿no? No, totalmente. Y eso se tiene que defender solo. Eso es como los boxeadores, ¿no? Cuando dicen... A mí eso me lo decía Gistao, me decía... me lo dijo una vez, me dijo... a él le gustaba mucho el boxeo, ¿no? Y decía, cuando suena la campana, al boxeador le quitan hasta el taburete, ¿no? Decía, estás tan solo que te quitan hasta el taburete de la esquina, ¿no? Y cuando tú te mandas una columna, un artículo, tiene que ser así. O sea, tienes que dejarlo solo y lo van a machacar, a lo mejor, o tiene que defenderse y tiene que pelear, pero solo, no necesita... le van a quitar hasta el taburete, no va a tener ningún apoyo. Durante 2 minutos tiene que aguantar haciendo eso. Entonces, es una metáfora que se me quedó grabada. Es muy buena, intento sí. aplicar, sí. Sí, pues hay que hacer ese esfuerzo, sí, de no tener que explicarlo y oye, y si no funciona, pues lo que hablábamos, pues o no me he explicado bien o no ha ido al público al público objetivo, ¿no? Ya está, muy bueno. Sí, y luego pasa mucho a ti también que te interesa el mundo de las startups y los negocios y todo esto. ¿Cuántas empresas hay que tienen la idea, pero que quizá han sido hasta que se han adelantado a su tiempo, ¿no? O que ha habido algo ahí de, oye, que no ha logrado conectar cuando tenía que conectar, ¿no? Siempre ha habido un proyecto parecido a Facebook o a el MP3 de turno que salió antes, pero oye, el mercado no está preparado, lo suficientemente maduro para que eso explotara. Y de repente, un poco más tarde, lo hacen otros, un poquito mejor, un poquito mejorado, un poquito
más depurado y eso es lo que lo revienta. Sí, y lo que pasa es que ahí es lo que te digo. A mí me pasó exactamente eso, ¿eh? O sea, te diré, con una startup, exactamente eso, pero al final, si te digo la verdad, y aquí vuelvo un poco a lo que llevamos dando Yo mi conclusión es que esto del timing, que es la excusa perfecta que yo podría darte, ¿no? O sea, triunfó más o más rápido el siguiente porque nosotros fuimos muy pioneros, que esa es la versión bonita. Pero la versión real, y yo en esto sí que he visto últimamente bastante startup desde el otro lado, más de inversor y tal, al final la diferencia es el equipo, que es lo que más cuesta reconocer. Yo creo, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo hubo un momento que me di cuenta que el mayor problema de mi startup era yo. O sea, las cosas, que es un momento muy curioso que dices, anda, es que y es así. O sea, y ahí es donde te hablaba yo al principio, que eso es un momento que ¿cómo se dice en inglés? Tough pill to swallow, en español, ¿cuál es el equivalente? ¿No? Esa es una pastilla muy agria de tragarse, ¿no? Un trago muy agrio. Sí, sí. Pero el momento, eso hay que verlo, porque lo puedes disfrazar del timing, del no sé qué, del no conseguimos, pero realmente suele ser el equipo. El equipo que lo consigue esos suelen ser factores del equipo. Y de hecho al final es lo que hay que mirar más. Ese momento es como la película de Rounders, ¿no? Esta de que va de póker, que dicen, al principio dicen, si a los 5 minutos de la partida en la mesa no has detectado al tonto de la mesa, es que el tonto eres tú, ¿no? Sí. Pues esto es igual, cuando tú de repente en el equipo dices, esto no va del todo bien, pero todos son muy buenos, y de repente dices, te miras en el espejo y dices, a lo mejor soy yo, ¿no? Exacto. Y ahí tienes dos opciones. O aceptarlo y asumirlo y buscarle solución, ¿no? Que siempre la hay. O ponerte a pelearte panza arriba, ¿no? Y a buscar otro tipo de excusas. Y entonces yo creo que eso es peor. O sea, estas cosas, pues es como todo. Unas cosas te dan mejor, otras peor. Hay veces a lo mejor que puede ser estupendo al principio, pero no para otra fase de la startup tampoco. Y supongo que en todo en la vida, al final, ¿no? Sí, hay que saber a veces apartarse y encajar un poco esos golpes, ¿no? Esa pastilla agria que tú comentabas, esa cucharada de tu propia medicina a veces que es muy dolorosa de tragar, pero que a veces hay que hacerlo. Y eso, lo que antes hablábamos del fracaso, eso es para mí una pieza fundamental del aprendizaje, ¿no? El hacer ese ejercicio, pero no por ello venirte abajo, que eso a veces Claro. lo que te llega a ocurrir, ¿no? El cometer esos errores o darte cuenta de eso y no querer saber nunca nada más de ese tema, ¿no? Cuando a lo mejor lo que no aprovechas lo que has aprendido. Justo, es que al final esto en la inversión tiene un paralelismo clarísimo, que es esto de los costes sunk cost, los costes sumergidos. Y es que mucha gente, como ya le ha metido mucha pasta a una inversión, aunque vaya fatal, le sigue metiendo por no aceptar esa pérdida. Y ese es uno de los comportamientos de estos de economía del comportamiento que más dinero te hace perder, porque lo que tienes que hacer es dejar de invertir en la que está perdiendo, aceptar esa pérdida e invertir en lo que está ganando. O sea, porque la teoría está de los sunk costs, y si te la aplicas a ti mismo, realmente es verdad, aunque a mí yo todavía lo del letting go y el rendirse no lo tengo claro del todo, pero es verdad que llega un momento de no sigas apostando por lo que ya no ha funcionado, apuesta por lo que va a funcionar, y aunque en el otro le hayas metido un montón de horas y lágrimas o de lo que sea, claro. Sí, eso entonces, es como cuando estás esperando el autobús y tarda sí. 25 minutos en llegar y dices, ¿ahora qué hago? O sea, porque dices, me niego a renunciar a estos 25 minutos de mi vida que acabo de desperdiciar, y digo, no, o sea, ya me espero, por lo que sea, me espero, aunque llegue tarde, aunque pase un taxi, lo que sea, ya digo, me espero autobús por mis narices, ¿no? Pues esto es un poco lo que tú dices de los costes hundidos, sí. Exactamente, te podías haber cogido el taxi hace 10 minutos y por ese, que es que igual en los siguientes 2 llega, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, sí, y es un comportamiento muy humano, pero sí, nos hace tomar decisiones malas en general. Me lo he pasado, la verdad, fenomenal charlando contigo, saltando ya del mensaje de Instagram y del mail a una conversación así fluida contigo. Además que creo que tienes eso lo he descubierto hace poco, pero tienes mucha facilidad para el tema de los vídeos y para expresar ideas complejas de una manera muy sencilla.
No, porque es que igual mi cerebro funciona así, sumando cosas fáciles. O sea, yo soy un cúmulo de cosas fáciles que suman. Y luego tengo eso, estoy contigo en deuda por el descubrimiento de esa heladería en Múnich y también por Frank Conroy, que tú me regalaste un par de libros suyos, que luego más tarde publicó Libros del Asteroide, pero tú me los mandaste, me acuerdo, en inglés. Hace un montón, sí. Muy bonitos, además ediciones muy buenas. Y aquí los tengo cerca de mí, los tengo aquí ahora en la biblioteca. Así que y ahora me debes un gin tonic, además. O sea que... Efectivamente, te haré llegar la correspondiente botella de Seagrams, que no se diga que en Alemania no se consume Seagrams, tenemos que hacerlo llegar y que lo pongas de moda en Baviera. Cuenta con ello. Un abrazo enorme. Oye, pues Natalia. muchísimas gracias. Un abrazo.